al estudio de las Escrituras y lo planteado sobre el tema de la justificación. La justificación. En nuestra confesión de fe podemos decir, a manera de resumen, teniendo la confesión de fe como nuestro maestro, quizás nuestro guía en el estudio bíblico de la justificación, porque las confesiones de fe no son otra cosa que eso, un buen resumen de lo que dice la Escritura sobre ciertos temas teológicos, ¿verdad? O bíblicos. En este caso, la confesión de fe de Londres hace un resumen sobre las doctrinas de la justificación y nosotros hemos visto que en relación a la justificación, las mismas personas que son llamadas eficazmente, ¿verdad? Son, y esto por la palabra y por el Espíritu de Dios, llamadas eficazmente, son las que están declaradas o son declaradas, y esto es la justificación, declaradas justas. Y eso porque se les imputa, ¿qué justicia? La misma justicia de Cristo, de Jesucristo, ¿verdad? No solo de Dios, sino la justicia de Jesucristo, de Jesucristo hombre. A estos se les perdona también los pecados. En la justificación hay perdón de pecados y todo eso por pura gracia. No habiendo nada en ellos que por lo cual se les da este regalo, se les concede esta bendición, no hay nada en ellos mejor que en otros. O sea, no es que los llamados eficazmente justificados son mejores personas que los otros, no, para nada, quizás sean los peores. Y es Cristo, en este caso, quien paga por todos los pecados de los justificados. O sea que aquellos que llevan la justicia de Cristo, que se les imputa la justicia de Cristo, también Cristo lleva sus pecados o llevó sus pecados en el madero. La justicia perfecta de Cristo, la vida perfecta de Cristo es imputada a ellos y los pecados de ellos es imputado a Él. Ahora, vimos también estudiando este capítulo que por todo lo anterior se le debe dar gloria a quién, y solo a Dios. Toda la gloria en la justificación es para Dios. Nosotros no hicimos nada para que fuéramos declarados justos. Toda la gloria en la justificación, todos los beneficios recibidos en la justificación son gracias a Dios. Así que toda la gloria es para Dios. Vimos también que hay una sola herramienta por la cual se recibe la justificación y esa es la fe. Y es la fe que mira con confianza a la obra de Cristo y a esa obra de Cristo como el único instrumento, la obra de Cristo como lo único que puede salvarles, que les puede ser puesta a su cuenta. Una persona con esa fe dice: Cristo vivió en mi lugar, Cristo murió en mi lugar, Cristo es el todo para mí. ¿Qué sería de mí sin Cristo? No porque Cristo ahora me ayuda, es mi amiguito y me da dólares o me quita de problemas. No. Es porque Cristo llevó mis pecados en la cruz y su vida perfecta la ha puesto a mi cuenta. Cristo es el motivo de esa fe que es el único instrumento o el único medio por el que se recibe la justificación. Pero también vimos que esa fe no está sola. No es una fe que solo dice esto, solo declara esto y solo descansa en esto. Esa fe siempre es una herramienta completa porque cuando está acompañada de ¿qué? De obras por amor, de buenas obras, realmente. No es una fe pecaminosa, no es una fe que constantemente está pecando, no es una fe malagradecida, no es una fe que usted ve que tiene conductas heréticas o posturas heréticas, no, es una fe que siempre está acompañada, que siempre es parte de ella, las buenas obras. Vimos además que la justificación ocurre en un individuo solo cuando éste es llamado eficazmente por el oír el evangelio, ¿verdad? Y por la acción poderosísima, por supuesto, del Espíritu, resucitándole de entre los muertos. Y aunque esto
ya ha sido decretado, aunque la justificación ha sido decretada, nadie puede decir que las personas que están allá afuera hoy siendo impíos, que mañana van a creer, que solo Dios sabe, nosotros le vamos a predicar a todos como si Dios pudiera o quiera salvar a todos, o sabiendo que Dios no va a salvar a todos, pero le vamos a predicar a todos porque no sabemos quiénes son. Porque por la predicación, por la locura de la predicación van a creer. Entonces vamos a llamarlos a todos, pero estos no han sido, si hay algunos elegidos allí, ellos no han sido justificados aún. Ellos van a ser justificados el día que sean llamados eficazmente. Ese mismo día es el día que ocurre la justificación, no antes, no tampoco cuando Cristo murió, sino en el momento que son llamados eficazmente. Ese es el momento donde ocurre la justificación. Y también vimos que los justificados no caen nunca de la condición o estado de justificado. Una vez que tú has sido justificado delante de Dios o declarado justo delante de Dios, después no te vuelven a llamar a otro juicio y te dicen, no, ahora eres culpable y por eso vas para el infierno. No, no se cae del estado y condición de justificado, aunque pequen. Aunque pequen. De hecho, todos los justificados van a pecar. Todos van a pecar. Todos pecan. Y esto no caen de ese estado, ¿por qué? Porque Dios va a seguir perdonando sus pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Porque abogado tenemos para con el diablo a Cristo. Y para con Dios, disculpen, para con el diablo no, para con Dios a Cristo Jesús. Tenemos abogado. Para con el Padre tenemos a Cristo como abogado. Y sin embargo, si caen en ciertos pecados, no es que van a estar felices estos justificados, no es que van a estar viviendo la gloria. No, los justificados realmente no van a perder nunca su condición de justificados delante de Dios, pero eso no quiere decir que no vivan atormentados por sus pecados en el sentido, bueno, más temporal de atormentados. Van a estar tristes, van a estar inseguros, van a perder esa bendición paternal y van a recibir disciplina del Señor. Nosotros tenemos que entender que es así. Ahora bien, después de mirar todo lo que hemos visto de la justificación, todavía nos queda alguna duda o nos debería quedar alguna duda sobre la justificación. Y esto porque los autores de la confesión entendieron que algo más debían decir sobre la justificación, y esto en el último párrafo de este capítulo lo dicen en una declaración breve, pero contesta la pregunta que nosotros ya hemos contestado en cierta manera desde otra perspectiva, estudiando la confesión de fe. Realmente la hemos contestado, porque cuando yo les haga la pregunta, ustedes te van a decir, fácil, esto ya nosotros lo vimos aquí y allá. Pero es algo importante que la confesión trata de distintos ángulos, de distintas maneras, porque hay muchas falsas enseñanzas en relación a esto, y esto debe ser por lo tanto aclarado desde muchos ángulos. Como por ejemplo, preguntas como esta: ¿cómo fueron justificados o salvados Moisés, Abraham, David, Job? ¿Les queda claro que estas personas son salvas? ¿Verdad? Estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Abraham, el hombre, el padre de la fe, estoy hablando de David, estoy hablando de Job. Entre otros hombres y mujeres visiblemente piadosos de la antigüedad, ¿cómo fueron justificados estos hombres? Pregunto. Usted seguro sabe la respuesta, pero no me la debe dar todavía. ¿Fueron justificados estos hombres? Nosotros creemos que sí, ¿verdad? Pero ¿cómo si Cristo no había pagado en la cruz? Si el fundamento de la justificación, es la obra de Cristo, su vida perfecta, ¿verdad? Y también su muerte en lugar de los pecadores. Si ese es el fundamento de la justificación y no había ocurrido, ¿cómo fueron justificados estos hombres y mujeres piadosos? ¿Cómo se salvaron los antiguos? ¿Acaso se salvaron por guardar la ley? ¿Y qué sucedió con los primeros hombres? Y decirle imposible.
sean salvos por eso, ¿verdad? Sí, es imposible. ¿Y qué sucedió con los primeros hombres de la historia humana cuando aún no había ley? Porque Abraham es anterior a la ley. Entonces, si se salvaron por guardar la ley, Abraham, ¿cómo se salvó? Bueno, ¿había otra manera de ser salvo para las personas en el Antiguo Testamento? Yo me alegro que todos ustedes estén, o la mayoría de ustedes estén claros. Fue, pero no así el mundo evangélico. ¿Fue en algún momento de la historia después del pecado la salvación por obras y no por fe? En algún momento de la historia, en algún momento de la historia de este mundo, ¿la salvación ha sido por obras? Dicen por aquí que Adán y Eva. ¿Sí? Solo Adán y Eva podían salvarse por obra. Solo Adán y Eva. Fuera de ahí, nadie más. Cristo. Sí. Oye, este hombre me está saboteando la clase. Pero lo peor es que tiene razón. En algún momento de la historia humana, los hombres se pudieron salvar de la ira de Dios sin necesidad de un mediador y un salvador. En algún momento. En algún momento de la historia humana, los hombres se pudieron salvar de la ira de Dios sin necesidad de un mediador. O sea, ellos con sus buenas acciones. Vamos a ver. Yo sé que muchos de ustedes saben la respuesta, pero vamos a tocar la respuesta a esas preguntas desde el ángulo de la justificación. El párrafo 6 habla sobre la uniformidad inmutable de la justificación. Tenemos que hacer nuevamente un diagrama, como hemos hecho otras veces aquí, de esos que yo no pinto muy bien, pero bueno, no tenemos... Vamos a poner aquí en el centro la persona de Cristo. ¿Alguien estuvo tocando este pulmón? No le voy a echar la culpa a una personita de aquí que le gustan los pulmones. No, ella no es la culpable. Ella no es la culpable, no eres tú, mi amor, tranquila. Ahora, ella es la que está todos los días, todos los domingos me pregunta, pastor, ahora que hay plumones, ¿me puedes dejar dibujar en la pizarra? ¿Viste? Por eso ahora te echo la culpa. No, yo sé que no fuiste tú. Ahora, nosotros mirando aquí a Cristo, nosotros vamos a poner aquí año 4000 antes de Cristo, la creación. Ya que estamos predicando sobre Génesis, vamos a ser consecuentes con... Y vamos a poner aquí año 2000 después de Cristo. Aproximadamente 2000 y... ¿Sabe Dios a dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo? Pero 2000 y... Tenemos aproximadamente 6000 años de historia. Y en estos 6000 años de historia, ¿cómo se han salvado los hombres? En este caso, ¿cómo se salvó? Vamos a hablar aquí de Abel. ¿Cómo se salvó Abraham? Para no hablar de Noé y otros. ¿Y cómo se salvaron muchos otros? ¿Cómo estos se salvaron? La pregunta es, ¿se salvaron por obras? ¿Estamos seguros que los que estaban en el tiempo de Cristo tuvieron que mirar a Cristo para ser salvos? ¿Estamos seguros que todos los de aquí tenemos que mirar a Cristo para ser salvos? O sea, tenemos que mirar, pudiéramos decir, hacia acá, ¿verdad? Tenemos que mirar hacia Cristo para ser salvos. Pero ¿cómo fueron salvos estos? Es la pregunta que tenemos delante. ¿Y qué dicen los autores de la confesión? Los autores de la confesión, ellos siempre mirando a la Escritura, nos lo han demostrado otras veces, dicen, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. ¿Qué están diciendo esto? Sencillito lo dijeron. Lo dijeron con pocas palabras y breves. Dijeron, bueno, de la misma manera que fueron justificadas las personas, son justificadas las personas en el nuevo pacto, son justificadas así, de la misma manera, en el antiguo pacto. O sea, que del lado de acá
la justificación es igual que del lado de acá. O sea, es por los méritos de Cristo, es por medio de la fe, es por gracia, por pura gracia. El que cae en el estado de justificación no pierde ese estado, o sea, el que está en el estado de justificación no cae de ese estado. O sea, todo es lo mismo. Lo que están diciendo ellos es, todo lo que hemos dicho adelante se cumple tanto para los que estaban bajo el antiguo pacto como los que están en el nuevo pacto. Ahora, es interesante que este párrafo responde de manera general a las preguntas hechas ya anteriormente, pero nosotros daremos una respuesta un poco más amplia. ¿Por qué? Bueno, pues la confesión, estamos estudiando las escrituras y el tema de la justificación a la luz de la confesión de fe del hombre, ¿sí o no? Estamos estudiando el tema bíblico, es importante. Usted sabe que hace días escuché una crítica que se hace a nuestra iglesia. O sea, una de las críticas que se hace, ven acá, ¿ustedes todos los domingos estudian la confesión? No, déjame decir más o menos de dónde viene la crítica. No lo voy a decir exactamente, pero voy a decir más o menos para que no tenga sospecha de otros, ¿no? Bueno, vino de aquí, de este pueblo, y de un líder espiritual de una congregación de este pueblo. ¿Y ustedes estudian la confesión todos los domingos? Sí, sí, nosotros estudiamos la confesión todos los domingos. Dice, pero no, la Biblia. El hermano que escuchó eso le dijo, pero ¿usted ha leído, usted ha estudiado la confesión? No, sí, yo la leí. No, pero ¿usted ha estudiado la confesión? No, sí, yo la leí. No, usted no ha estudiado la confesión. Si usted estudiara la confesión, si usted supiera qué cosa es la confesión de fe del hombre, usted supiera que lo que nosotros estudiamos es la Biblia. Y hermanos, es bueno que nosotros sepamos esto. Incluso nosotros a la hora de invitar a una persona a la iglesia, nosotros podemos decirle con toda seguridad, nosotros lo primero que tenemos el domingo, en el día del Señor, comenzamos con una reunión de oración. Después tenemos un estudio bíblico. Un estudio bíblico, solo que tenemos como patrón, como guía, como maestro, directriz, pudiéramos decir, a la ortodoxia cristiana. O sea, no es nuestro pastor enseñando lo que él quiera y crea que es importante enseñar. No, es los pastores de todos los tiempos del cristianismo. Han llegado a conclusiones bíblicas y las han plasmado en las confesiones históricas. Y a eso es lo que nuestro pastor se somete, a lo que el cristianismo histórico ha creído. Y él nos enseña esos documentos históricos que han resumido las doctrinas fundamentales que la Biblia enseña, pero que están resumidas por temas en documentos doctrinales históricos. Dentro de todos esos documentos doctrinales históricos, nosotros hemos asumido como el más correcto, el más apegado a las escrituras, la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es una confesión bautista particular, o pudiéramos decir calvinista, para que usted entienda un término más correcto. Pero no es que no estudiamos la Biblia. Estamos estudiando el tema bíblico de la justificación bajo la luz de muchos pastores, no bajo la luz de este pastor nada más, sino de muchos pastores a la luz en el cristianismo. Y entonces, cuando nosotros estudiamos este tema bajo esta luz y este techo, nosotros podemos llegar a conclusiones en relación a la justificación. Y decíamos que este párrafo responde a estas interrogantes, pero la confesión habla más abundantemente sobre estas preguntas. No solo este párrafo contesta esta pregunta. Usted estaba claro de la respuesta a esta pregunta porque ya lo habíamos dado fresco. No es que le hemos enseñado en otros años, que también lo hemos hecho, pero es que nos suena familiar porque lo aprendimos hace poco. Lo aprendimos hace poco. ¿Cuándo lo aprendimos? Bueno, si usted y yo estudiamos otra vez, repasamos lo que hemos estudiado recientemente de la confesión, nosotros vamos a ver como, por ejemplo, en el capítulo 7 se trata este tema y en el capítulo 8 se trata este tema también. Y estamos en el capítulo 11. Por eso nos suena familiar. Como por ejemplo, les voy a citar uno de los
párrafos que tratan este tema o respuesta, o trata la respuesta a estas preguntas desde otro ángulo, pero respuesta a estas preguntas. Hablándonos el capítulo 7 del pacto de gracia, ¿no trata el capítulo 7? Del pacto, ¿verdad? Bueno, hablándonos de ese pacto, miren lo que dice el párrafo 3. Este es el párrafo 3 del capítulo 7. Usted lo puede verificar ahí en su confesión. Dice, este pacto se revela en el Evangelio. El pacto se revela en el Evangelio, las buenas noticias. En primer lugar, Adán. Espérate. Mira lo que está diciendo este párrafo. Que el Evangelio no comenzó cuando Cristo vino, sino que comenzó aquí en Adán. Aquí a Adán se le reveló el Evangelio. ¿Por medio de qué se reveló el Evangelio aquí? Esto no escribía. En Génesis 3:15, ¿verdad? Allí se revela el Evangelio. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, eso se le dijo a Satanás o a la serpiente en presencia de Adán y Eva. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que el Evangelio se va revelando a Adán. Adán pudo apreciar algo del Evangelio en esa declaración divina de que iba a haber enemistad entre el enemigo que había traído tanta, pudiéramos decir, miseria al hombre, que engañó al hombre. Bueno, pero allí mismo Dios le dijo, no, pero va a haber una solución. El enemigo va a tener su cabeza aplastada por la simiente de la mujer. Y Adán inmediatamente dijo, bueno, Dios nos dijo fructificar y llenar la tierra. Vamos a parir, vamos a tener hijos, no solamente por tener hijos, sino porque de la simiente de la mujer va a salir el Salvador. Así que a tener hijos. Va a salir el Salvador de la simiente de la mujer. Entonces, este pacto se revela primero a Adán en la persona, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales, otros pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. O sea, por supuesto que todos los profetas fueron aportando luz a este evangelio, todos los profetas fueron aportando luz. ¿Qué se le dijo, como por ejemplo, a Abraham? Que en la simiente suya, de sus lomos, iban a ser un pueblo, y de la simiente suya iban a ser un salvador, quien iba a ser bendición para todas las naciones. Pero nosotros cuando vemos a todos los profetas en el tiempo, desde el tiempo de los reyes, todos los profetas recibieron luces en relación a ese Salvador, y dieron luces en relación a ese Salvador. Cuando usted lee el profeta Isaías, como por ejemplo, dice, pero es increíble la manera precisa que está hablando de Cristo. Cuando lees algunos salmos, dice, pero es increíble la luz que tuvo David sobre la persona de Cristo. Tú dices, te quedas maravillado. Entonces, esa luz es el evangelio, las buenas noticias del Salvador. Por eso usted encuentra que en tiempos de Cristo, cuando nace el Salvador, usted encuentra hombres piadosos. Miren, hermanos, personas que no meditan en la palabra de Dios, no saben nada de Dios, están totalmente ciegos. Pero una persona que medita en la palabra de Dios, tiene luz. Tiene luz. Fíjense, y se podía tener luz. ¿Qué hicieron los magos? ¿Qué hicieron los magos cuando no sabían dónde iban a nacer el Salvador? Fueron a ver a los escribas, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron los escribas? Todos al unísono. En Belén de Judea. ¿Por qué sabían? Les había sido revelado por pasos adicionales. Pasos adicionales, Dios iba revelando más luz y más luz. Pero eso es el evangelio. Desde Adán ya están escuchando el evangelio. Ahí encuentras un hombre que la Biblia llama un hombre piadoso. La Biblia llama un hombre piadoso a Simeón, esperando que viniera el Salvador, porque Dios le había dicho que él no iba a morir hasta que no viera el Salvador. Y ahí estaba esperándolo. Y estaba mirando a todos los lados. ¿Dónde estará? ¿Cuándo aparecerá? Ya viejito, ya ancianito. Pero un día lo voy a ver. Hasta que un día lo vio, dice, Señor, ya puedes recibir a tu siervo en paz. Ya han visto mis ojos al Salvador.
Porque este era un hombre que estaba mirando claramente al evangelio y la luz y las promesas y había creído en la promesa, solo que miraba hacia adelante, como hoy nosotros miramos hacia atrás a la obra de Cristo. Pero una misma justificación. Lo dicen en este párrafo, termina diciendo que hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Aquí la plena revelación de quién es Cristo. Él nos habló, Él se reveló perfectamente, Dios se revela perfectamente y revela el Evangelio perfectamente en la persona de Cristo. Y tiene, dice, su fundamento en aquella transacción federal. O sea, el fundamento de todo de esta buena noticia está todavía antes de Adán. Está aquí en la eternidad pasada, pudiéramos decir, aquí, en ese pacto concebido en la Trinidad, que podemos ver en el Salmo 110 de manera perfecta quizás, o clara, pero vemos, ese es el fundamento, pero cómo hay una revelación plena, una revelación paulatina o escalonada o progresiva en toda la escritura hasta llegar a la máxima luz en el Nuevo Testamento. Su fundación está en esta transacción federal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, hecha y hablando de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. ¿Ustedes se dan cuenta cómo esto tiene que ver exactamente con lo que dicen los autores de la confesión ahora en el capítulo 11, hablando de la justificación? Hay una sola manera de ser salvo, es por los beneficios de este pacto. Hay una manera de ser salvo, solo una manera de ser salvo es que Dios te declare justo por los méritos de Cristo que son concedidos en este pacto. Pero se dan cuenta que es un mismo tema tratado, porque, hermanos, por ahí te puedes encontrar muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos evangélicos, que dicen, no, David se salvó porque era un hombre bueno y era un buen rey y él hacía las cosas como Dios. No, hermano, David se salvó por la gracia, por medio de la fe, porque fue declarado justo por gracia, gracias a los méritos de Cristo. ¿Ya? Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. Textos que nos hablan de esta verdad de las Escrituras. Yo sé que usted usted debe creer por lo que dice la Biblia, no por lo que dice la confesión de fe. Y en respuesta a lo que estamos planteando anteriormente, que estamos aquí en un estudio bíblico, vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de ¿quién? De Jesucristo, porque ahí está hablando Cristo. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham, viviendo aquí, se gozó de que iba a ver un día a Cristo. Dice, y lo vio. Quiere decir que miró con fe a Jesucristo, al Salvador, a la simiente de la mujer, que iba a ser también su descendiente. Bendito sea Dios. Él dijo, qué bendición que de mí salga el Salvador, quien va a ser bendición a todas las naciones. Entonces, Abraham lo vio, Jesús, así lo dice, Jesús siempre dice la verdad, que Abraham lo vio y se gozó de esto. ¿Lo vio por dónde? Por la fe. ¿Lo vio por un huequito porque Dios le reveló un sueño? No, por la fe. Por la fe. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. Y también, bueno, otras porciones. Aquí yo lamento, la mayoría seguro no lo ve. En el banco de mi familia ahí, que todo el mundo está ciego, dice que no ve nada. Dice así, yo se lo voy a leer, no está en tanto, usted tiene su Biblia ahí, creo, si es cristiano, tiene su Biblia seguro consigo, ¿no? Es Romanos 4, versículo 1 al 8 y 22 al 24 también están aquí, o sea, hacemos un salto aquí al versículo 22. Dice así, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Entonces eso es fe, ¿no? Dice, y le fue contado por justicia, el creer.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Está hablando aquí de justificación. Cree al que justifica al impío. Abraham sabía que él era un impío y que necesitaba justificación. Su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza, y ahora está hablando de David ahora. David habla de la bienaventuranza o dicha o felicidad inmerecida del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. ¿La justicia de quién? Entonces diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué salmo es ese? 32, ¿seguro? Bienaventurado, 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El mismo salmo. Ahora, por lo cual también su fe le fue contada, una vez más, por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Verso 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Usted se da cuenta cómo Pablo relaciona la fe de Abraham y de David con la fe nuestra? Y dice que es la misma y trae la misma justificación. ¿Se da cuenta? Como para el apóstol Pablo, los de aquí tenían que creer y eran salvos y justificados por la fe, y los de aquí también. Eso es lo que enseñan las escrituras. Gálatas capítulo 3, versos 18 al 22. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley, porque Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esa simiente es Cristo, quien fue hecha la promesa. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y fíjense que esta promesa que es por la fe en Jesucristo es la misma promesa que recibe Abraham y es la misma que recibimos hoy nosotros. Por lo menos para el apóstol Pablo es así. Debe ser para nosotros así también. Hebreos 11, versículos 6, 13 y 39 al 40 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una declaración universal. Aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Todos los que están aquí murieron sin recibir lo prometido, pero mirándolo con fe. A todos se les prometió un Salvador y todos estaban esperando ese Salvador. Dice, sin haberlo recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Lo miraron de lejos. Dice Cristo que Abraham lo miró y lo vio. Y se gozó de lejos, pero lo vio y se gozó con fe. Dice, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hoy estoy aquí, mañana no sé, pero yo soy de Cristo. Yo soy de ese que se me ha prometido como mi Salvador. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante, ¿qué cosa? No mediante las obras, sino mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense, ¿por qué nosotros sí hemos recibido? Porque nosotros sí hemos visto
la culminación plena de esa revelación de Dios en Cristo Jesús, ese evangelio ya más claramente mostrado. No el Cordero de Dios aquí matado en tipo de un Cordero de Dios, sino el verdadero Cordero de Dios lo vimos. Hoy nosotros así lo declaró el autor de Hebreos a los hebreos. Ustedes lo vieron. Ustedes sí lo recibieron. Ustedes sí pudieron palparlo. Ustedes pudieron ver la manifestación gloriosa del Hijo de Dios entre nosotros. Aquellos lo miraron con fe. Ustedes pudieron verlo plenamente. Aquellos se quedaron mirándolo de lejos, saludándolo. Ustedes pudieron apreciarlo, gozarlo. Nosotros hoy miramos hacia atrás, pero en cierta manera tenemos más luz que los que vivieron en el antiguo pacto, aunque lo tengamos como una referencia histórica, pero una referencia histórica verídica, comprobable, probada. Bien, por su parte, en el capítulo 8 de la misma confesión de fe, ¿verdad? Encontramos una declaración similar. ¿De qué trata el capítulo 8? A ver, ¿quién recuerda? A ver, Jesse. De Cristo el mediador. El 7 hablaba del pacto y el 8 del mediador de ese pacto. Y nuevamente los autores de la confesión retoman la misma idea, dando respuesta a las mismas preguntas para que no nos quede duda y para que nosotros estemos preparados contra toda falsa enseñanza en relación a esta verdad de las Escrituras. El dispensacionalismo, hermanos y amigos, es algo que está tan fuerte en casi cualquier persona que se llama a sí mismo cristiano. El dispensacionalismo, entre otras cosas, dice que Dios salvaba de una manera en un tiempo, después salvó de otra manera en otro tiempo y ahora salva de otra manera. Y un día va a salvar de otra manera. Sí, porque ¿cómo serán las personas salvadas en el milenio según los dispensacionalistas? ¿Usted sabe? Si se corta la cabeza. ¿Por obras? ¿Cómo serán salvados los judíos en el milenio? ¿Será por gracia, por medio de la fe en Jesucristo? Bueno, quizás ellos sean los únicos que sean salvados, pero todos van a ser salvados. Y todos así de esa manera. Según los dispensacionalistas. ¿Por qué ellos pueden creer todo eso? Bueno, porque ellos, para que ustedes vean que esto es fundamental, porque ellos creen que Adán y Eva se salvaron de una manera. Los que creyeron antes de la ley, los que se salvaron antes de la ley de Moisés, creyeron y fueron salvos de otra manera. De Moisés en adelante fueron salvos de otra manera. Cuando vino Cristo son salvos de otra manera y en el milenio van a ser salvos de otra manera ya. No hay problema para ellos que en el milenio haya salvación de otra manera porque para atrás hubo salvación de otra manera. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué dice la Biblia? Hay una sola manera. Y se nos enseña de muchas maneras. Solo se nos enseña en las Escrituras abundantemente. Por eso en la confesión se reitera esta verdad. Miren lo que dice el párrafo 6 del capítulo 8 ahora. Dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, o sea, aquí fue pagado el precio. Antes de esto no había sido pagado ningún precio, ¿sí o no? Había sido decretado aquí, pero no había sido pagado. Lo que están diciendo ellos es, aunque el precio no fue pagado realmente, hasta después de la encarnación, Cristo tuvo que hacerse presente, ser carne, ¿verdad? Dice, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma, o sea, del precio pagado en la redención, fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. O sea, aquí, yo todas las vueltas de esto por el micrófono de este. Aquí, el precio no había sido pagado, sin embargo, ya la eficacia, la comunicación realmente de la obra hecha aquí ya estaba siendo comunicada. ¿Entienden eso? Eso es lo que están diciendo los autores de la confesión. Ya habían sido comunicados. Dice,
¿Y cómo era comunicado? Dice, en las promesas, en los tipos, en los sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y enseñado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, o sea, aquí, a Adán, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, de esta manera, Dios iba comunicando las virtudes del Salvador, las virtudes de la redención, y entonces las personas podían creer en esa obra que no había sido consumada, sin embargo, porque Dios ya lo había decretado y porque Cristo con toda seguridad iba a pagar, entonces se comunicaban todos los beneficios de la obra redentora de Cristo a las personas en el tiempo. Eso es lo que dicen los autores de la confesión, pero eso será lo que dice la Biblia. Vamos a verlo una vez más. Gálatas 4 y 5, y solo, hermano, tenemos que pasar rápido por esto porque estamos viendo no solo un párrafo, sino 3 párrafos en uno. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué se trata este cumplimiento del tiempo? Ya la obra completa de Cristo, la venida de Cristo, su vida y su muerte y resurrección, el cumplimiento del tiempo. Toda la creación esta apunta a ese evento. Ese es el evento cumbre de toda la realidad del mundo. El momento del cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hubo un cumplimiento del tiempo, pero sin embargo, habían ya muchos beneficiados de ese cumplimiento del tiempo. También Juan 1:29, esa declaración que todos hemos visto y nos hemos maravillado de la luz que recibió Juan el Bautista cuando miró a Cristo, su primo, hombre, humanamente un hombre, lo mira, pero lo mira con la luz y con los ojos del cielo y dice, este no es cualquier primo, este no es cualquier ser humano, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿cuánta luz? ¿Usted se imagina? Juan, lo único que tenía delante era el Antiguo Testamento. Adán y Eva pecan y Dios los viste con piel de cordero. Luego, a partir de ahí, usted ve a Abel ofreciendo un cordero. Usted ve a Noé ofreciendo corderos como de sacrificios en olor grato a Dios. Abraham ofrece un cordero cada vez que tiene una oportunidad para adorar a Dios. Y luego Dios le ordena a Moisés que todo su pueblo debía ofrecer corderos a Dios cada vez que había pecado. Y llega Juan el Bautista y dice, todos esos corderos que vimos de todos los hombres piadosos adorando a Dios, ese cordero, esos corderos son un tipo de este cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero indudablemente Juan no está negando que los corderos anteriores eran indebidos. No están diciendo que aquellos se hacían y se ofrecían en fe mirando a este cordero. Cuando Abel estaba ofreciendo un cordero a Dios y agradó esa ofrenda a Dios, él no estaba pensando que el cordero era el que llevaba sus pecados, sino que aquella simiente de la mujer que iba a ser el que iba a aplastar la cabeza de Satanás era su salvador y que era el cordero verdadero que iba a llevar sus pecados. Entonces, ¿cuánto evangelio tenía Abel? Tenía bastante evangelio, solo que nosotros meditamos poco, pero él probablemente meditaba mucho más que nosotros. Él no estaba viendo solamente un cordero llevando sus pecados. Él estaba viendo que había una promesa a sus padres, que se lo habían hecho a ellos, a toda la raza humana, pero que además de esto, de esta promesa era un cordero, porque Dios había matado un cordero para no matarlos a ellos inmediatamente. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy y por los siglos. Quiere decir que el mismo Jesucristo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de todos los siglos. Mirando esta diapositiva que tenemos aquí, podemos ver quizás un poco con claridad lo que veían los antiguos y lo que vemos hoy. Ustedes disculpen todas las herejías que puedan ver en las imágenes. No se concentren tanto en las imágenes como en la verdad que quiero resaltar aquí. Génesis 3:15 fue dado aquí, año 4000 aproximadamente antes de nuestra era, desde Cristo. Aquí fue dada una promesa y eso provocó que tanto Adán y Eva como sus hijos adoraran y esperaran a Cristo el Salvador. Ahora, Cristo para ellos era lo que vemos de aquí para acá. Era un cordero matado por Dios en lugar de ellos. Era una promesa de la simiente de la mujer. Fue en cierto momento para muchos un león, también el león de la tribu de Judá que venía a salvarles. Fue en cierto momento también en el antiguo pacto una serpiente en un asta levantado que iba a sanarles. Iba a ser un poco un tipo, de hecho, el versículo que más conocen de toda la Biblia habla de esa serpiente, o es en el contexto de Cristo explicando lo que dice el libro de Números sobre la serpiente levantada en el desierto. Jesús dijo, como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo aquí personas que me corrigen ahí. Entonces, aquí había adoración, como aquí hay adoración. Solo que aquí nosotros podemos ver al cordero, al león, a la serpiente, a Cristo mismo revelado y podemos ver y hay adoración, va a haber adoración, va a haber hombres regenerados por el Espíritu de Dios que creen por la palabra de Dios, que son llamados eficazmente. Unos ven de aquí para acá quizás, otros ven mucho más, pero todos con fe en la promesa. Unos con más luz, otros con un poquito de menos luz, otros pudiendo tener luz no la tienen. Debemos concluir con declaraciones absolutas pero veraces que hace Dios en su palabra, por eso lo podemos declarar nosotros también. Y esas declaraciones no las podemos olvidar, esas declaraciones bíblicas no las podemos olvidar y tienen implicaciones inmensas para nosotros. En Juan 14:4, Jesús le dijo lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí nadie viene al Padre sino por Él. Aquí nadie viene al Padre sino por Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En Hechos 4:12, una declaración similar. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Desde el año 1 de nuestra era, antes de nuestra era, hasta el último año que Cristo, antes de que Cristo venga, solo por medio de Cristo se puede ser salvo. Hermanos y amigos, solo hay salvación en Cristo. Siempre ha sido así y siempre lo será. Por esto nos hace muy responsables ante todos los seres humanos. Nosotros los cristianos verdaderos somos responsables
Todos los seres humanos que nos rodean necesitan escuchar el Evangelio. Solo Cristo salva. Solo Cristo. Solo si estos miran a Cristo pueden ser salvos. Ellos no tienen salvación si no es a través de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Creo que debemos obedecer un llamado que Dios nos hace a todos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, por otra parte, ¿qué harás tú si eres un verdadero creyente? ¿Qué harás tú si no eres un creyente y vives en pecados, en los deseos engañosos de tu corazón, no arrepentido y no miras a Cristo con fe para ser salvo? No esperes más. Si tú estás aquí y eres solo mi amigo y ves a Cristo como el Salvador de estos que están aquí, pero no tu Salvador, ¿por qué? Hay un solo Salvador para los hombres y Él puede ser, tiene toda la capacidad de ser. Y yo diría más, Él está ahí para salvar a los hombres. ¿Por qué no miras a Él con fe? Mira a Jesús hoy. Mira a Jesús hoy con fe y serás salvo. Padre, damos gracias, muchas gracias por la enseñanza de tu palabra sobre la justificación y sobre el único medio y la única manera en que han sido salvos los hombres en todas las épocas. Han sido declarados justos por los méritos de Cristo, el mediador del pacto de gracia, el mediador del pacto, nuestro Salvador, el Salvador de todos los hombres. Señor, te rogamos que podamos mirar día a día con fe a nuestro Salvador. Concédenos esto. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por revelarnos esta verdad. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.